Hermana, ¿qué hago si no tengo dinero? Me falta, no tengo nada. Clama al Señor. Es el secreto, hermanos. Que Dios va a abrir puertas a favor de ti, mis amados hermanos. Pero tienes que creerle a Él, iglesia. Él es un Dios, hermanos, poderoso. Dile, poderoso. Servimos a un Dios poderoso. Hermanos, ese Dios servimos, iglesias, que nosotros no le hemos buscado como debería de ser y como dice su palabra. No le hemos invocado de verdad, no le hemos buscado de verdad. Porque si tú le buscarías de verdad, hermano, conocerías las maravillas, las grandezas que Dios tiene. Que no te apartarías. Que cuando viene problema de tu casa, tú no te apartarías. Que cuando se levantan circunstancias fuertes en tu vida, tú no te apartarías. ¿Sabes lo que harías? Vendrías delante de Él. Dices, Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi ayudador, Padre. Y si estoy viviendo este problema, no es para alejarme, no es para apartarme, sino es más para acercarme a tu presencia, Señor. Pero ¿qué haces cuando vienen circunstancias, problemas o dificultades? ¿Qué haces? Tú te alejas en vez de acercarte a Él. No quieres ya orar, dices, no oro y nada pasa. Que el enemigo te está poniendo desánimo. Y tú tienes que sacudirte en el nombre de Jesús de todo desánimo y acercarte a Él de corazón, iglesia. Y a su nombre, alábale al Eterno, alábale al Señor Todopoderoso. Así es que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que clamar solamente a quién, al Señor. Clama solamente a Él. Clama solamente a Dios. Insiste solo a Él, insístele. Insiste y insiste, insiste. Dile, Señor, respóndame. Y Él te va a responder. Hermana, es que voy años clamando por una situación y nada el Señor me ha respondido. Él te ha respondido. Sino que muchas veces tu corazón está tan duro que no has sabido escuchar la voz del Señor. Y a su nombre, alábale, Señor, alábale. Dios quiere que le clamemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? No al jefe del banco, no. Clámale a Él. Si te falta dinero, tú no corras al banco. Tú no aprendas a depender del banco. Aprende a depender del Padre Celestial. Hermana, quiero ser mi casa. Aprende a depender del dueño y le orar la plata, no del banco. Clámale al Señor si tú tienes necesidad. Pero en estos tiempos aprendes a clamar al jefe del banco, dices. Quiero que me saque a préstamo. Como tú insistes, ¿no? Hasta ver la respuesta. Hasta te amaneces, vas temprano, cada rato vas llamando al joven o la jovencita que esté encargado. Llame, llame, llame. ¿Sí o no? ¿Hasta qué? Hasta que te dé la respuesta. Mientras que tú no das la respuesta, tú estás desesperado, no sabes qué hacer, te vas a otro banco. Estás insistiendo hasta que te acepten. ¿Sí o no? Cuando es por plata, como uno insiste. Pero si fuera, hermanos, que insistieras en la oración y a su nombre. Dile ahí a tu hermano y a tu hermana, dile, no clames al banco, dile. No, dile, no le insistas al banco, dile. Si quieres ser tu preciosa casa, quieres comprar tu carro, clama al Señor, porque Él es el dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte palmas al Señor.
Porque si tú, hermanos, te sacas préstamo del banco, ¿sabes? Te vas a volver esclavo ¿de quién? De Mamón. Trabaje por el banco y nunca tienes tiempo para el Señor. Te dice tu pastor, vamos a ayunar. Ay, no tengo tiempo porque mañana tengo que pagar al banco. Yo tengo que trabajar para pagar al banco. Banco. De tanto banco. Te estás muriendo espiritualmente. ¿Te das cuenta que cuando tú confías en lo terrenal, tú mismo, tu corazón se va endureciendo? Pero si tú aprendieras a confiar en el Señor, hermanos, el Señor haría grandes cosas en tu vida. Y a su nombre, alábale, Señor Todopoderoso. No clames, hermanos, al gobierno, a lo que hace realmente alrededor. Aprende a confiar en el Señor. Es que, hermana, yo recibo no sé qué cosa, hermana, en estos tiempos. Mi bono. ¿Cómo insistes, no? Pero si confiaras en el Señor. O tu pensión, fiel a tu pensión. Y si no te dan, le haces bulla todavía ahí. Mal comportamiento como cristianos. Si no te dan, lo denuncias. Que es mi deber y mi derecho. Yo tengo derecho, Dios mío. Qué bueno sería si confiaras en el Señor. Y si no te dan tu pensión, déjalo. Es alguien que te va a bendecir. Y si eres una hija, un hijo de Dios, alguien te va a bendecir de lo alto. Dios va a tocar a las personas menos indicadas. Él no te hará faltar nada. Y a su nombre, alaba al Señor. Clama al Señor por la necesidad que tiene una casa de oración. Pero no hagas actividad allá afuera, porque la casa no es cueva de ladrones. La casa se ha hecho para servir al Eterno. No se ha hecho para vender tamalada, ni anticuchada, ni pollada, nada. Porque ahí estás poniendo tu confianza en lo terrenal, más no en lo celestial. Porque si tú empiezas, hermanos, a creer, Señor, Dios trae provisión del oeste, del oeste, del norte, del sur. Viene la bendición, iglesia. Porque haciendo tamalada, chuletada, patada, no sé qué hacen, hermanos. Pierdes tu tiempo y el enemigo te está quitando el tiempo. Pero unos dicen, no, estoy trabajando para la obra de Dios, dicen. No, el enemigo te está robando el tiempo. En vez que hagas tu tamalada, en vez que hagas tu cullada, en vez que hagas tu pigronada, ese tiempo inviértale al Señor ayunando. Es su nombre. Y es su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Seguro ahí vamos a hacer actividad para la iglesia, para profundos, vamos a hacer todo, vienen. Pero para el ayuno nadie se aparece. ¿Te das cuenta cómo el enemigo en estos tiempos a los cristianos le está distrayendo? Sin darte cuenta, tú piensas que estás haciendo bien, pero sin darte cuenta el enemigo cómo te está robando el tiempo, entreteniéndote en esas cosas. Hermana, ¿y cómo hacemos para hacerlo? Aclama al Señor. Dice en su palabra que Él es el dueño de todo. Y si tú le aclamas, Él va a dar la provisión de lo alto, iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Si tú le aclamas, Señor, necesitamos para tu casa, necesitamos un monte, Señor, para ayunar, Dios te lo va a dar. Porque Él es el dueño de toda la tierra, de toda la plenitud. Él lo formó, Él lo hizo. Y para Él no hay nada cosa imposible, iglesia. Todo es posible para Él. Pero para que obtengas, tú tienes que clamar. ¿Cuánto dicen amén? Dale fuerte palmas al Señor. Clámale, hermanos, solamente a Él. Siempre que tengas, hermanos, una necesidad espiritual, material, física, acude a Él.
que todo lo ve, que todo lo sabe, iglesia. Hágalo de lo profundo de tu corazón y Dios te dará. Él te dará, iglesia. ¿Cuál es el segundo paso, hermanos, en esto? La primera era: clama a mí. El segundo es, hermanos, yo te responderé. Cuando le hayas clamado al Señor, insistiendo, Dios te va a responder. De su nombre. Hermana, ¿qué hago? Si mi marido o mi esposo tiene un mal carácter igual mi esposa, clama para que Dios te responda. Y Él va a obrar en ese hombre, en esa mujer, mis amados hermanos. Yo te voy a contar con mi propio testimonio. Hace un mes atrás tuve un accidente muy fuerte. Y decía: Señor, somos varios que vivimos aquí en casa. Yo quiero seguir trabajando en tu obra, Señor. Hermanos, estar tirada en cama me desesperaba, me angustiaba. Empecé a ministrar, hermanos, a pesar que la herida estaba ahí al dente, viéndose todo ahí, hermano, fuerte. Pero así no importa la pierna, aunque me dolía, hermanos. Le llevaba la pierna arrastrando ahí, pero yo iba a ministrar. Yo iba diciendo: no voy a dar gusto al enemigo, pero yo me voy a levantar y voy a seguir predicando tu palabra, Señor. De tanto insistir, hermano, la pierna estaba inflamado. Y allí en casa, angustiada yo, y el Señor me hablaba, hermanos, y me decía: clama, hija, yo voy a dar provisión a tu casa. ¿Por qué te preocupas? Como estaban trabajando en casa para pagar al maestro, para pagarlo aquello, encima somos, hermanos, como 10 que vivimos en casa. Y todos los días ellos comen. Qué bueno si ellos todos los días ayunaran, estarían flacos, hermanos. Comen, hermanos. Y el Señor, cuando empezaba a orar en mi cuarto, mi corazón se afligía, pero algo me decía el Espíritu Santo: no confíes en ti, aprende a depender de mí, que yo te voy a enviar la provisión. ¿Cuándo también ustedes han pasado lo mismo? Por un momento, si viene la angustia en tu corazón, sientes que todo está encorralado y no encuentras salida y no sabes qué hacer. Corres por aquí, corres por allá y no sabes qué hacer. Pero yo te digo, hermanos, clama ese instante al Señor y Él te va a responder, iglesia. A lo que tú le estás pidiendo, Él va a empezar a responderte. Y a su nombre, de fuerte palmas al Señor. Tenemos que invocar, hermanos, a Dios sin cesar. Tenemos que orar, hermanos, sin cesar. Dile ahí a tu hermano: sin cesar, dile. Tenemos que orar, hermanos, sin cesar. Clamar al Señor. Vamos, que abren en Salmos 91:15. ¿Qué dice, hermanos? Tenemos que clamar, mis amados hermanos, sin cesar, y Él te va a responder, iglesia. Salmos 91:15, mis amados hermanos. Dios ha sido paciente, hermanos, y esperando a los que le invocan. Dios es paciente, hermanos. Él está esperando que sus hijos le clamen. Él está esperando que sus hijos se acerquen a Él. Y Él va a responderte. Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. ¿Qué dice? Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Con Él estaré yo en la angustia. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tú le invoques, que tú clames y Él te va a responder. Cuando tú estés en tu angustia, Él te va a librar y luego se va a empezar a glorificar en tu vida.
Claro, es doloroso pasar todo, pero luego verás la mano poderosa en tu vida. Pero para todo aquello, Dios quiere que tú corras primeramente ante su presencia, iglesia, y que lo creas, y el Señor se glorificará en tu vida. Invoca al Señor y Él responderá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres un ministerio grande? Clama al Señor, te va a responder. Y a su nombre, dale fuerte palmas al Todopoderoso. Tantas cosas el Señor, mis amados hermanos, hace en nuestras vidas, iglesia. Muchas veces, mis amados hermanos, en alguien clamas y rápido te responden una llamada, en algo. Pero cuán importante, hermanos, es confiar en el Señor. Dile ahí a tu hermano, confiemos en el Señor, dile. No te canses de confiar en Él, dile, háblale a tu hermano. ¿Sabes, hermano, cuál es el tercer punto? Y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no. Dile, ¿quién te va a enseñar? Dile. ¿Qué te va a enseñar? Primero es que tú le clames, tienes que pagar precio, someterte. El Señor te va a responder. Luego dice la palabra del Señor que te enseñaré, dice, cosas grandes. Dile, grandes, no pequeñas. Cosas grandes y ocultas que nosotros ni siquiera conocemos, hermanos. Cosas grandes y poderosas, porque el que servimos es un Dios poderoso, y a su nombre alaba al Señor Todopoderoso, iglesia. El Señor mueve los corazones. Él es el que toca el corazón más duro, hermanos. Él. ¿Cuántas veces mi esposo decía? A mí nadie me hace llorar, decía. Pero cuando se trata de Dios, hermanos, el hombre, el varón que dice yo no lloro, pero cuando el Espíritu Santo empieza a tocar el corazón de aquel hombre, se vuelve más llorona que las mujeres, hermano. Es porque Dios es que quebranta tu corazón. Dime, ¿quién se puede resistir ante la presencia de Dios? Nadie, hermano. Ningún sicario se puede resistir ante la presencia de Dios. Ni un narcotraficante, hermano, se puede resistir ante la presencia de Dios. Nadie, mis amados hermanos. Cuando Dios toca a alguien, lo hace, iglesia. Cuando Dios tiene que cambiar, mis amados hermanos, a ese delincuente lo hace, a ese drogadicto lo hace, porque es Él un Dios todopoderoso, hermanos. Nosotros clamamos a un Dios todopoderoso. Esa es la palabra, mis amados hermanos, que tenemos que creerle al Señor. Que para Él no hay nada cosa imposible, iglesia. Todo es posible para Él. Pero tienes que creerle, corazón. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre, alaba al Señor, iglesia, alábale. Para que se haga todo eso, iglesia, en la palabra nos enseña, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Ustedes conocen, el grano de mostaza es tan pequeñita, hermano, pero bien pequeñita. Nos demanda tener fe como un grano de mostaza. Diríamos, problemas, muévate de aquí en el nombre de Jesús. O diríamos, enfermedad, te secas ahora. Cáncer, te secas ahora. Pero todo es por fe. Si tú no tienes fe, nada se va a hacer. Así que te vayas un hombre de Dios bien usado. Si tú no tienes fe, nada va a suceder. Tienes que tener, dile a tu hermano, fe. La fe es uno de los frutos del Espíritu Santo. La fe, iglesia. Y a su nombre, alábale, Señor Todopoderoso. Que cuando tú tienes fe, mis amados hermanos,
verás cosas maravillosas de Él, mis amados hermanos. Dile a tu hermano, tiene que crecer nuestra fe, dile. Tal vez, no sé tanto, el Espíritu Santo en esta hora me está ministrando que acá hay muchos padres y muchas madres que tienen sus hijos que están perdidos en la delincuencia, que están perdidos allá afuera. Eso es lo que el Señor te quiere decir. Ten fe, hija, ten fe, hijo, porque hoy voy a cambiar esas vidas. Pero tienes que tener fe. Hermana, ¿qué hago si mi esposo entra borracho a casa? Trátalo bien. Ay, hermana, pero llega borracho y usted me pide que le trate bien. Trátale bien. No la trates mal. Y a su nombre. Hermana, tengo un hijo que se sale a las 3 de la mañana y vuelve a las 10 o al día siguiente. Y le doy su disciplina y nada. No le trates de esa manera. Trátele bien. Cuando tú vas preparando la comida, escuchen, mamás. Mientras que tú vas preparando la comida de tu hijo o del esposo gruñón, tú vas preparando la comida y dices: cuando va a comer, Señor, esta comida, Señor, libéralo. Libéralo, Padre. Sal los demonios que tienes, Señor. Porque tú eres una hija de Dios que estás cocinando. ¿O eres hijo de quién? Una hija de Dios. Y a su nombre, iglesia. Hermana, usted no estás hablando locuras, ¿no? Los hijos de Dios somos locos. Cuando dicen amén. Así vas cuando le das de comer a ese hombre borracho que viene siempre. Sírvele su rica agüita, su comida. Pero antes de eso tú ora al Señor. Cuando come nomás, Padre, libéralo, Señor. Todo espíritu inmundo que le tiene atado, Padre. Señor, cuando come, Padre, que sienta tu presencia, Señor. Acá yo no puedo obrar, hermanos, Dios obra. Y a su nombre. Pero si tú estás ahí, borracho, asqueroso, apestoso, viene todavía, molesta, estás ahí cocinando. ¿Qué estás impartiendo? Ira. Cuando come, peor rabioso se va a volver. Peor rabiosa se va a volver. Y a su nombre. Tienes que preparar con amor, no con amargura. ¿Cuánto dicen amén? Sí, una hermana. Dale fuerte palmas al Señor. De esa manera el Señor va a obrar, hermanos. Es que cuando tú oras al Señor, le clamas, yo te enseño cosas, hermanos, sorprendentes. Él te enseña. ¿Cuántas veces yo no me había instruido a mí, hermanos? Cuando orando, el Espíritu Santo me hablaba y me decía: levántate y ahora empieza a orar por tu esposo. Mi esposo estaba roncando en sus dulces sueños. Yo bien puesta de pie ahí, diciendo: suelta toda impaciencia, suelta toda ira a mi esposo ahora en el nombre de Jesús. Primera vez, no sabía, hermanos. Yo levantando mi voz, suelto, así estaba. Y mi esposo se levanta asustado viéndome y me dice: ¿qué me estás haciendo? Pero la próxima, hermanos, actué con mucha sabiduría. Estaba durmiendo y en silencio nomás yo, agarrando de pies y manos. Así estaba, hermanos. Y mi esposo no se daba cuenta. Y de una otra manera tenemos que ganar al enemigo, hermanos. El enemigo no nos puede ganar. El enemigo no nos puede arrebatar a nuestro esposo, no. No, iglesia. Tenemos que ganar el enemigo porque él fue vencido en aquella cruz del Calvario, iglesia. Dale fuerte palmas al Señor.